Bienvenidos a este espacio de reflexión y crecimiento interior. Hoy exploraremos las profundidades de nuestra mente, esa herramienta poderosa que moldea nuestra realidad. Nos guiaremos por las enseñanzas de un maestro espiritual renombrado, Swami Sivananda, y su obra fundamental, El pensamiento y su poder. Este libro no es solo una lectura, es una guía práctica y profunda para entender la fuerza más sutil y potente que poseemos. Su tema central es la importancia capital del pensamiento en cada aspecto de la vida humana. El objetivo de Swami Sivananda es claro, mostrarnos cómo cultivar nuestros pensamientos para alcanzar la paz mental, la felicidad duradera y el verdadero éxito. El pensamiento es la fuerza motriz detrás de todas nuestras acciones y experiencias. Nada sucede en nuestra vida sin que un pensamiento lo preceda. Cada pensamiento que generamos emite una vibración única en el universo. Esta vibración no se queda estática, resuena y afecta tanto nuestro mundo interno como el externo. Consideremos la influencia de los pensamientos negativos. El miedo, la ira, la envidia, estas emociones nacen de pensamientos oscuros. El resultado directo de albergar tales pensamientos es la creación de sufrimiento en nuestra vida. Además, estos pensamientos negativos se convierten en obstáculos significativos para nuestro progreso espiritual. Por otro lado, observemos la influencia de los pensamientos positivos. El amor, la compasión, la gratitud, estos son ejemplos de pensamientos elevados. El resultado de cultivar estas vibraciones positivas es que atraen la felicidad hacia nosotros. De igual manera, fomentan un estado propicio para la prosperidad en todas sus formas. Nuestra mente es el asiento, el hogar, de todos nuestros pensamientos. Es el campo donde germinan las semillas de nuestra realidad. Dada su función central, la necesidad de purificar la mente se vuelve evidente y urgente. Una mente impura genera pensamientos impuros, que a su vez crean sufrimiento. Existen métodos probados a lo largo de milenios para lograr esta purificación mental. La práctica constante de la meditación es una vía poderosa. La contemplación profunda sobre verdades espirituales también ayuda a limpiar la mente. El estudio diligente de las escrituras sagradas nutre el intelecto con sabiduría pura. Adoptar un estilo de vida ético es fundamental para la pureza mental. Vivir con principios de verdad, no violencia y honestidad pacifica la mente. Igualmente importante es adoptar un estilo de vida disciplinado, controlando los impulsos y las distracciones. Dentro de estos métodos, la meditación se destaca como una herramienta esencial. Su propósito principal es calmar la incesante actividad de la mente. Nos enseña a observar nuestros pensamientos sin juzgarlos, simplemente reconociéndolos y dejándolos pasar. A través de la meditación, desarrollamos la concentración, una facultad vital para dirigir nuestra energía mental. La autodisciplina es una virtud indispensable en el camino espiritual y en la vida cotidiana. Va de la mano con el control de los sentidos, esas puertas a través de las cuales el mundo externo influye en nuestra mente. Los deseos descontrolados son una fuente inagotable de sufrimiento. Cuando permitimos que nuestros anhelos nos dominen, perdemos nuestra paz. De manera similar, los apegos descontrolados nos atan y nos causan dolor. Aferrarnos a personas, posesiones o resultados nos hace vulnerables a la pérdida y la decepción. La moderación en todas las cosas es crucial para mantener la paz mental. Evitar los extremos nos ayuda a encontrar el equilibrio. El desapego, conocido en sánscrito como vairagya, es igualmente crucial para la paz mental. No significa no disfrutar de la vida, sino no permitir que las cosas externas controlen nuestro estado interior. Swami Sivananda recomienda encarecidamente la práctica de la renuncia, no necesariamente renunciar al mundo, sino renunciar a la esclavitud de los deseos y apegos. También nos insta a cultivar la ecuanimidad ante las circunstancias cambiantes de la vida. Mantener la calma y la serenidad tanto en el éxito como en el fracaso, en la alegría como en la tristeza. Esta estabilidad interior es un signo de una mente controlada. Swami Sivananda ofrece consejos prácticos y accesibles para transformar nuestra mente. Nos enseña a cultivar pensamientos positivos y constructivos de manera deliberada. No se trata de negar la realidad, sino de elegir conscientemente la perspectiva desde la que la abordamos. Existen herramientas poderosas para ayudarnos en este cultivo. La visualización creativa nos permite imaginar el resultado deseado, impregnando nuestra mente con esa posibilidad. La afirmación positiva, repetida con convicción, reprograma nuestras creencias limitantes. La repetición de mantras, sonidos o frases sagradas, calma la mente y eleva la conciencia. La asociación con personas positivas y elevadas es también una herramienta vital. El entorno en el que nos movemos influye enormemente en nuestros pensamientos y actitudes. Buscar la compañía de aquellos que irradian luz y optimismo nos nutre.
El objetivo de estas herramientas es claro: reprogramar la mente subconsciente. Queremos reemplazar los patrones de pensamiento negativos arraigados por otros que nos empoderen. Buscamos desarrollar una actitud optimista y resiliente ante los desafíos de la vida. En este proceso, la importancia de la fe es inmensurable. Fe en nosotros mismos, fe en el proceso de crecimiento, fe en una fuerza superior que guía el universo. La confianza en uno mismo es el pilar sobre el que construimos nuestra capacidad de cambiar. Y finalmente, la entrega a una fuerza superior nos libera de la carga de tener que controlarlo todo. Reconocer que somos parte de algo más grande nos infunde humildad y fortaleza. En resumen, el libro El pensamiento y su poder, de Swami Sivananda, es una guía inspiradora y profundamente práctica. Nos empodera al enseñarnos a tomar control consciente de nuestros pensamientos. Nos muestra cómo usar esta facultad inherente para transformar radicalmente nuestras vidas. El camino que nos presenta es un sendero claro hacia la paz mental. Es un camino que conduce a la felicidad genuina, que no depende de circunstancias externas. Y, fundamentalmente, es un camino que acelera nuestro crecimiento espiritual. El libro nos deja con un recordatorio poderoso y liberador: somos los arquitectos de nuestro propio destino. No somos víctimas pasivas de las circunstancias, sino creadores activos de nuestra realidad. La herramienta más poderosa que poseemos para esta creación es el poder del pensamiento. Al comprender y aplicar las enseñanzas sobre la naturaleza, purificación y cultivo del pensamiento, desbloqueamos nuestro potencial ilimitado. La transformación comienza en la mente. Al cambiar nuestros pensamientos, cambiamos nuestra vida. Este es el legado de sabiduría que Swami Sivananda comparte con nosotros. Aceptemos este poder y comencemos a construir la vida que realmente deseamos: una vida de paz, felicidad y propósito elevado.